Mi mamá quería regalar mi parte de la herencia, la cual recibí de mi abuelo, a su hijo predilecto porque ella lo necesitaba más. Decidí no hacerlo y me mudé. Soy un chico de 28 años que vive con mi mamá, de 52 años, y mi hermana menor, de 24 años. Nuestro papá falleció cuando yo tenía 18 y mi hermana tenía 14. Desde entonces, solo hemos sido los tres en la casa. Al crecer, siempre sentí que mi mamá prefería a mi hermana. Al principio era algo pequeño, mi hermana recibía ropa nueva mientras yo usaba ropa heredada de primos. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron más notables. Cuando obtuve un lugar en el cuadro de honor en 8º grado, mi mamá dijo buen trabajo y volvió a ver la televisión. Cuando mi hermana obtuvo un lugar en el cuadro de honor 2 años después, mi mamá organizó una fiesta e invitó a toda la familia. Recuerdo un verano cuando tenía 15 años. Quería ir a un campamento de ciencias que costaba $500, lo cual era mucho para nuestra familia. Trabajé en trabajos ocasionales toda la primavera para ahorrar, pero aún me faltaba dinero. Cuando le pedí a mi mamá si podía ayudarme con el resto, dijo que no podíamos permitírnoslo. 2 semanas después, le compró a mi hermana un teléfono de $600 porque todos sus amigos tenían uno. No me malinterpreten, mi mamá no era cruel ni abusiva, simplemente a veces no parecía verme. Mi hermana era ruidosa y exigente, siempre necesitaba atención. Yo era más callado y más independiente, creo. Mamá encontraba más fácil centrarse en las necesidades de mi hermana y asumir que yo estaba bien. Cuando se trataba de las tareas domésticas, la desigualdad era evidente cuando tenía 16 años. Mi lista semanal de tareas incluía cortar el césped, sacar la basura, lavar los platos, aspirar la casa y limpiar el baño. La única tarea de mi hermana era mantener su habitación ordenada, lo cual rara vez hacía y mamá nunca lo hacía cumplir. Intenté no dejar que me molestara demasiado. Me decía a mí mismo que tal vez mi hermana necesitaba más apoyo o que mamá simplemente estaba más cerca de su hija. Pero dolía, especialmente después de que papá muriera. Sentí como si hubiera perdido a ambos padres de alguna manera. Mi relación con mi papá había sido complicada. Trabajaba muchas horas y viajaba mucho por negocios, así que no estaba mucho cuando éramos jóvenes. Cuando estaba en casa, intentaba conectarse conmigo a través de los deportes, pero yo estaba más interesado en las computadoras y la ciencia. Creo que estaba decepcionado de que no fuera el hijo atlético que esperaba. A medida que crecí, papá y yo encontramos un terreno común a través de nuestro amor compartido por el rock clásico. Escuchábamos sus viejos discos de vinilo juntos y me contaba historias sobre los conciertos a los que había asistido en su juventud. Esos momentos eran raros pero preciosos. Cuando papá se enfermó, sucedió rápidamente. Cáncer de páncreas en etapa 4. Murió dentro de unos meses del diagnóstico. Yo acababa de comenzar mi último año de secundaria. Mamá se derrumbó y de repente tuve que ser el hombre de la casa. Conseguí un trabajo a tiempo parcial para ayudar con las facturas, empecé a llevar a mi hermana a sus actividades y traté de mantener la casa en funcionamiento. Mis calificaciones bajaron ese año. Esperaba obtener becas, pero con todo lo que estaba pasando, apenas logré graduarme. Mi sueño de irme a la universidad murió silenciosamente. En cambio, me inscribí en un colegio comunitario y seguí trabajando. Mi hermana, por otro lado, parecía florecer después de la muerte de papá. Mamá puso toda su energía en asegurarse de que mi hermana tuviera todo lo que necesitaba y más. Cuando llegó el momento de la universidad, mamá pidió préstamos para enviar a mi hermana a una universidad cara fuera del estado. Mientras tanto, yo seguía viviendo en casa, trabajando a tiempo completo en una tienda de comestibles y tomando clases nocturnas. No quiero sonar amargado, amo a mi hermana y me alegra que haya tenido oportunidades, pero era difícil no sentir resentimiento a veces. Mi abuelo por parte de papá falleció el año pasado. No éramos cercanos, después de que papá muriera, ese lado de la familia se alejó. Lo veía tal vez una vez al año, como mucho. Por eso me sorprendió cuando descubrimos que había dejado una herencia considerable para ser dividida equitativamente entre mi hermana y yo. No eran millones ni nada, pero suficiente para hacer una diferencia real, unos $100,000 cada uno. Por primera vez en mi vida, vi una oportunidad para avanzar, para perseguir mis sueños en lugar de simplemente ir tirando. Había estado trabajando como asistente de gerente en la tienda de comestibles, pero siempre había soñado con abrir mi propio café. Me encanta el café y a lo largo de los años me enseñé mucho sobre diferentes tostados y métodos de preparación. Incluso tomé una clase de barista en una cafetería local.
La herencia finalmente podría hacer posible ese sueño. Mi hermana, por otro lado, inmediatamente comenzó a gastar. Se graduó de la universidad el año anterior y estaba trabajando como gerente de redes sociales para un pequeño negocio local. El trabajo no pagaba mucho, pero mamá todavía la apoyaba, así que todo su dinero era para diversión. Dentro de unas semanas de recibir la herencia, mi hermana compró un coche nuevo. No solo un coche usado y fiable, sino un coche deportivo llamativo que costó casi $50,000. Luego vinieron las ropas de diseñador, el último iPhone y unas vacaciones lujosas a Europa con sus amigos. Dentro de 6 meses, le quedaban menos de $20,000. Ahí fue cuando comenzó el drama. Mi mamá me llamó un día y comenzó a hablar sobre cómo mi hermana estaba teniendo problemas financieros. Siguió diciendo que mi hermana necesitaba pagar sus préstamos estudiantiles y no podía permitirse el alquiler en la ciudad donde quería mudarse para una nueva oportunidad de trabajo. Luego soltó la bomba: quería que le diera a mi hermana la mayor parte de mi herencia. Me quedé atónito. Le dije que absolutamente no. Esta era mi oportunidad de finalmente avanzar en la vida y perseguir mis sueños. Mi mamá se enfadó, diciendo que estaba siendo egoísta y que la familia debería ayudar a la familia. Me hizo sentir culpable, mencionando todas las veces que mi hermana había estado ahí para mí, lo cual, honestamente, no podía recordar muchas ocasiones. La discusión se intensificó. Mi mamá dijo que si no podía hacer esto por mi hermana, entonces tal vez debería mudarme y dejar de aprovecharme de ella. Le recordé que yo pagaba alquiler y contribuía a los gastos del hogar, a diferencia de mi hermana, que vivía allí gratis cuando no estaba en la universidad. Mi mamá desestimó eso, diciendo que mi hermana necesitaba más apoyo en este momento. La noticia se extendió al resto de la familia. Mis tías y tíos del lado de mi mamá comenzaron a llamar y enviar mensajes de texto, diciéndome que estaba siendo cruel con mi pobre hermanita. Mis primos publicaron declaraciones vagas en las redes sociales sobre personas codiciosas, claramente dirigidas a mí. Sentí que todos estaban contra mí. La única persona que me apoyó fue mi abuela, la mamá de mi mamá. Me llamó en privado y dijo que entendía por qué quería quedarme con mi herencia. Me reveló que mi abuelo había considerado dejar todo a mi hermana, pero ella lo convenció de dividirlo equitativamente. Pensaba que era importante para mí tener una oportunidad justa de construir mi propia vida. Ahora la casa es tensa. Mi mamá apenas me habla, excepto para hacer comentarios sarcásticos. Mi hermana alterna entre llorar por lo injusta que es la vida y hacer comentarios pasivo-agresivos sobre personas egoístas. Estoy considerando seriamente mudarme, pero el alquiler en nuestra área es una locura y se comería una gran parte de mi herencia. Siento que me estoy volviendo loco. ¿Realmente soy el imbécil por querer quedarme con el dinero que me dejó mi abuelo? ¿Debería simplemente ceder para mantener la paz? Estoy dividido entre mantener mi posición y sentirme culpable por causar todo este drama familiar. Editar, gracias a todos por las respuestas. Para responder a algunas preguntas comunes, el título de mi hermana es en comunicaciones. Actualmente trabaja como gerente de redes sociales para un pequeño negocio local, pero quiere mudarse a una ciudad más grande para mejores oportunidades. He estado viviendo en casa para ahorrar dinero mientras trabajo y tomo clases nocturnas en administración de empresas. El plan siempre fue mudarme una vez que terminara mi carrera. Mi mamá siempre ha sido un poco permisiva con mi hermana, incluso cuando éramos niños. Mi hermana hacía berrinches hasta conseguir lo que quería. Creo que mi mamá simplemente encontraba más fácil ceder que lidiar con el drama. En cuanto a por qué he seguido viviendo en casa tanto tiempo, es una combinación de alto costo de vida en nuestra área, querer ayudar a mi mamá después de la muerte de papá y tratar de ahorrar para empezar mi negocio. Pago alquiler y contribuyo a las facturas. Actualización: han pasado unas semanas desde mi publicación original y ha sucedido mucho. Primero, quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo. Realmente me ayudaron a sentirme menos loco y más confiado en mi decisión. Siguiendo el consejo de muchos comentaristas, decidí mudarme. Encontrar un lugar asequible no fue fácil. Nuestra área se ha vuelto cada vez más cara a lo largo de los años, con muchas empresas tecnológicas mudándose y aumentando los precios. Pasé días buscando listados en línea y conduciendo por ahí buscando letreros de "se alquila". Finalmente encontré un pequeño apartamento tipo estudio en un edificio antiguo. No es genial, los electrodomésticos son antiguos, la alfombra ha visto días mejores y estoy bastante seguro de que puedo escuchar cada movimiento de mis vecinos a través de las paredes delgadas. Pero es todo mío y eso se siente bastante increíble.
Mudarse fue interesante por decirlo menos. Cuando le dije a mi mamá que me iba, su reacción fue una mezcla de ira e incredulidad. No podía decidir si estaba molesta porque me iba o contenta de deshacerse de mí. Seguía diciendo cosas como no puedo creer que estés abandonando a la familia así seguido inmediatamente de bueno, espero que seas feliz por tu cuenta. La reacción de mi hermana fue aún más extrema. Pasó la mayor parte del tiempo que estuve empacando, enfurruñada en su habitación. Cuando salió, fue para preguntar si podía quedarse con mi televisor ya que claramente no me importaba la familia de todos modos. Le dije que no y se fue enfadada, cerrando la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. El día que me mudé, mi mamá hizo un último intento para que cambiara de opinión sobre la herencia. Sacó a relucir todos los posibles cargos de culpabilidad, como había sacrificado todo por nosotros después de la muerte de papá, como la familia debería permanecer unida, como mi hermana siempre me había admirado, novedad para mí. Cuando nada de eso funcionó, pasó a las amenazas, diciendo que me arrepentiría de esta decisión y que no debería volver pidiendo ayuda cuando fracasara. Fue mi abuela quien vino a ayudarme a mudarme. Apareció temprano en la mañana con café y donas, lista para trabajar. No dijo mucho mientras mi mamá despotricaba, pero pude ver la decepción en sus ojos, decepción en mi mamá, no en mí. Una vez que estuvimos solos, cargando su vieja camioneta con mis pertenencias, mi abuela se abrió. Me dijo lo orgullosa que estaba de mí por defenderme. Luego compartió algo de la historia familiar que nunca supe. Aparentemente, mi mamá había hecho cosas similares con sus hermanos a lo largo de los años, siempre favoreciendo a quien fuera el más necesitado en ese momento. Estaba la vez que convenció a mi abuelo de que firmara un préstamo para mi tía, quien luego incumplió, casi llevando a mis abuelos a la bancarrota. O la vez que le dio dinero a mi tío que se suponía era para las facturas médicas de mi abuela porque él estaba pasando por un mal momento. Fue revelador y me hizo sentir menos culpable por mi decisión. Le pregunté a mi abuela por qué nunca había dicho nada antes. Suspiró y dijo que lo había intentado muchas veces, pero mi mamá siempre desestimaba sus preocupaciones. A veces, dijo, la gente tiene que aprender sus propias lecciones. La primera semana en mi nuevo lugar fue difícil. El silencio era ensordecedor después de años de vivir en una casa con otras personas. Me sentía solo y dudando de mí mismo. Había cometido un gran error. ¿Debería haber cedido para mantener la paz? Luego, mi hermana llamó. Por un momento me sentí esperanzado, tal vez se estaba acercando para reconciliarse. Pero no, quería saber si podía firmar un contrato de arrendamiento para ella en la ciudad, ya que su crédito no era bueno. Cuando dije que no, explotó, llamándome de todo y diciendo que estaba muerto para ella. Colgué y bloqueé su número. Esa llamada, por dolorosa que fuera, ayudó a solidificar mi resolución. Me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis necesidades primero y, aunque daba miedo, también era liberador. En el lado positivo, he estado avanzando con mi plan de negocio. He estado investigando cafeterías locales, estudiando sus menús y precios, tratando de descubrir qué nicho podría llenar. Encontré un pequeño espacio que sería perfecto para mi café y estoy en conversaciones con el propietario sobre arrendarlo. Necesita mucho trabajo, pero estoy emocionado por el potencial. También he conectado con algunos artistas locales sobre exhibir su trabajo en el café. Hay un colegio comunitario cercano con un buen programa de arte y pensé que podría ser genial tener una exhibición rotativa de trabajos de estudiantes. Les daría a los estudiantes exposición y proporcionaría una decoración siempre cambiante para el café. El lado de la familia de mi mamá todavía me está dando la espalda. De vez en cuando recibo un mensaje de texto de un primo preguntándome si ya he entrado en razón, pero en su mayoría es silencio absoluto. Duele, pero estoy tratando de enfocarme en el futuro en lugar de centrarme en su desaprobación. Sorprendentemente, la familia de mi papá ha comenzado a acercarse más. Mi tía, la hermana de papá, me invitó a cenar la semana pasada. Tuvimos una gran conversación. Dijo que siempre se sintió mal por cómo mi mamá me trataba y desearía haber hecho más cuando era más joven. Es agradable sentir que tengo a alguien de mi familia de mi lado. Todavía estoy averiguando las cosas, pero me siento más en paz con mi decisión. Sí, ha sido difícil y solitario a veces, pero también siento que finalmente estoy viviendo mi propia vida en lugar de ser un personaje secundario en la historia de mi hermana. Estoy nervioso por el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, también estoy emocionado. Actualización 2. Han pasado unos 3 meses desde mi última actualización y la vida ha tomado algunos giros inesperados.
Primero, las buenas noticias, mi café está oficialmente abierto. Ha sido un viaje salvaje poner todo en marcha, pero ver mi sueño convertirse en realidad es increíble. El espacio necesitaba más trabajo de lo que inicialmente pensé, hubo problemas de plomería, problemas eléctricos y ni siquiera hablemos de los requisitos del departamento de salud, pero paso a paso todo se fue juntando. Opté por una decoración acogedora y un poco peculiar, muebles vintage desparejados, arte local en las paredes y plantas por todas partes. El menú es pequeño pero enfocado, café realmente bueno, me gasté en una máquina de espresso de primera línea, pasteles frescos de una panadería local y algunos artículos sencillos para el desayuno y el almuerzo. Las primeras semanas fueron lentas, pero la noticia está empezando a difundirse y estamos construyendo una base de clientes leales. Hay un grupo de escritores que viene todas las mañanas y se queda durante horas. Un club de lectura ha comenzado a reunirse aquí una vez al mes. Se está convirtiendo exactamente en el tipo de lugar comunitario que esperaba. Estoy trabajando horas insanas y estoy exhausto, pero es un buen tipo de cansancio. Cada noche, cuando cierro, miro alrededor y siento un sentido de orgullo. Esto es mío, yo construí esto. Ahora sobre el drama familiar, hace aproximadamente un mes, mi hermana apareció en mi apartamento sin previo aviso. Era tarde, casi medianoche, y yo acababa de llegar a casa del café. Ella era un desastre, llorando, con el rímel corriendo por su cara, la ropa arrugada como si hubiera estado durmiendo con ella. Resulta que había perdido su trabajo. La empresa para la que trabajaba había pasado por una ronda de despidos y, como una de las empleadas más nuevas, fue una de las primeras en irse. No podía pagar su alquiler en la ciudad y me suplicó que la dejara mudarse conmigo, solo hasta que se recuperara. Dije que no. Fue difícil. Verla llorar trajo recuerdos de cuando éramos niños, de cómo siempre trataba de protegerla y hacerla sonreír. Pero sabía que si la dejaba entrar, nunca la sacaría. Mi pequeño estudio apenas era lo suficientemente grande para mí, y sabía por experiencia que las situaciones temporales de mi hermana tendían a convertirse en permanentes. Ella no lo tomó bien. Me gritó, diciendo que era despiadado y que siempre había sabido que la odiaba. Luego, amenazó con decirle a todos que la había abusado de niña si no la ayudaba. Estaba impactado. Nunca había sucedido algo así. Tuvimos peleas normales de hermanos, claro, pero abuso, nunca. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Se fue furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que pensé que se rompería. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, reproduciendo la conversación en mi cabeza y preguntándome si había hecho lo correcto. Al día siguiente, mi teléfono explotó con mensajes de miembros de la familia. Aparentemente, mi hermana había ido a mi mamá y le contó una historia sobre cómo la había amenazado físicamente cuando pidió ayuda. Mi mamá, por supuesto, le creyó sin cuestionarlo. Traté de explicar lo que realmente había sucedido, pero nadie quería escuchar. Estaba tambaleándome por todo esto cuando mi abuela llamó. Había escuchado ambos lados de la historia y dijo que me creía. También dejó caer una bomba, estaba cambiando su testamento. Originalmente, planeaba dejarle todo a mi mamá, suponiendo que se dividiría equitativamente entre mi hermana y yo. Ahora está dejando una porción significativa directamente para mí. Dijo que no podía confiar en mi mamá para ser justa. Cuando mi mamá se enteró del cambio en el testamento, perdió los estribos. Me dejó un mensaje de voz lleno de maldiciones y amenazas, diciendo que había manipulado a mi abuela y la había vuelto en contra de la familia. Dijo que, para ella, solo tenía un hijo ahora. Duele, no voy a mentir. A pesar de todo, siguen siendo mi familia. Hay una parte de mí que desearía que pudiéramos regresar a cuando éramos niños, antes de que todo este drama y resentimiento se acumulara. Pero también sé que eso no es posible. No podemos regresar, solo podemos avanzar. El café me mantiene ocupado, lo cual ayuda. Estoy haciendo nuevos amigos con otros dueños de pequeños negocios en la zona. Hay un verdadero sentido de comunidad entre nosotros. Compartimos consejos, nos desahogamos sobre clientes difíciles e incluso nos ayudamos cuando alguien tiene poco personal. Uno de ellos, un chico llamado Mac que tiene una librería a la vuelta de la esquina, ha sido especialmente solidario. Lleva en el negocio unos 5 años y se ha convertido en una especie de mentor para mí. Hemos estado pasando el rato fuera del trabajo también, tomando cervezas después de cerrar o viendo juegos juntos en domingos tranquilos. Podría haber algo más, pero me lo estoy tomando con calma. Después de todo el drama familiar, es agradable tener una amistad sencilla. La semana pasada me encontré con mi hermana en el supermercado.
Fue incómodo, por decirlo menos. Se veía terrible, cansada y estresada. Parte de mí quería acercarse e intentar arreglar las cosas, pero luego recordé sus amenazas y acusaciones y simplemente no pude. Hicimos contacto visual y por un momento pensé que podría decir algo, pero en su lugar se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí un rato, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Mi mamá no ha intentado contactarme desde ese mensaje de voz enojado. He pensado en acercarme, pero cada vez que tomo el teléfono, simplemente no sé qué decir. ¿Cómo comienzas una conversación con alguien que te ha declarado muerto para ellos? Así que, por ahora, estamos en un punto muerto. En una nota más brillante, el café está comenzando a generar ganancias. Es pequeña, pero está ahí. He podido contratar a 2 empleados a tiempo parcial, lo cual ha aliviado parte de la presión sobre mí. Incluso estoy empezando a pensar en expandir el menú, tal vez agregar algunas opciones simples para la cena para el público nocturno. Mi abuela viene al café al menos una vez a la semana. Siempre pide un capuchino y una porción de pastel de limón y se sienta durante horas, leyendo o charlando con otros clientes. Se ha convertido en una especie de figura constante y los clientes la adoran. Es agradable tener su apoyo, tanto emocional como literalmente, como cliente leal. Sé que esta no es la reconciliación familiar feliz que algunas personas podrían haber esperado. La realidad es más desordenada y complicada. Hay días en los que extraño terriblemente a mi familia, cuando me pregunto si tomé las decisiones correctas. Pero luego miro lo que he construido, la vida que estoy creando para mí mismo y sé que estoy en el camino correcto. Siento que finalmente estoy construyendo una vida que realmente es mía, rodeado de personas que me valoran por lo que soy. No es perfecto, pero es real y eso vale algo. No sé qué depara el futuro, tal vez algún día mi mamá y mi hermana cambien de opinión o tal vez esta ruptura sea permanente. De cualquier manera, estoy aprendiendo a estar bien con la incertidumbre y a centrarme en las cosas que puedo controlar. Por ahora, estoy tomando un día a la vez, invirtiendo mi energía en mi café, en construir nuevas relaciones y en convertirme en la persona que quiero ser, no en la persona que mi familia esperaba que fuera. Es un trabajo en progreso, pero ¿acaso no lo somos todos?